Tenemos un Dios que todo lo puede. Digo más fuerte. Vamos a cantarlo. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Ahora yo soy tan diferente a lo que ayer yo fui, que me sorprende tanto cambio en mí. Ay, qué recuerdos. Luchaba tanto para conseguir y sin embargo nunca fui feliz. En cambio ahora yo puedo gritar. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Si con fe pides lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Si con fe pides lo que tú quieres, ya verás cómo se glorifica. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. La inspiración de mi canto, hoy eres tú mi Señor. Padre, yo te quiero tanto, tú eres dueño de este amor, porque cambiaste mi llanto, lo convertiste en alegría, porque curaste el quebranto que a mi alma entristecía. Por eso ahora cantando puedo gritar. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida. Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido a la reunión a distancia de la Iglesia Bautista Dios es Amor de Tláhuac. En este día que estamos hoy aquí, 27 de junio del año de gracia del 2021, nuevamente nos reunimos a través de este medio para poder seguir aprendiendo acerca de Dios a través de la exposición de su palabra. Y hermano y hermana, recuerde que al finalizar esta reunión a distancia tendremos una reunión importante. Si le es posible estar de manera presencial, de manera física, ese día, pues la verdad será de mucha bendición y de mucha utilidad para la dirección de esta iglesia. Yo sé que es muy pronto, yo sé que las cosas a veces no se hacen así de forma tan abrupta, pero bueno, lo amerita por las circunstancias que queremos tratar. Y de ser posible, para los que quieran estar en la reunión pero por distancia o por tiempo no les sea posible, vamos a tratar de abrir una cámara para poder hacerlo a través de Zoom y se puedan conocer un poco más acerca del propósito de la reunión. Básicamente el tema de la reunión tiene que ver con nuestra apertura, tiene que ver con los trabajos que estamos realizando o queremos hacer, un desafío, la verdad, importante. Yo quiero conocer el sentir de la iglesia, el sentir de los hermanos. La verdad que es vital conocer qué les está diciendo Dios a ustedes en relación a nosotros como congregación, y mi tarea y mi labor pues obviamente es persuadirles a hacer la voluntad del Señor, no porque Él me la revele a mí solamente, ¿no? Sino porque realmente hay una gran responsabilidad en mi corazón y en mi vida acerca de llevar este rebaño siempre a una dimensión y a un conocimiento del Señor cada vez mejor, más profundo y más significativo. Entonces recuerde que terminando esta reunión tendremos unos momentos, unos instantes para tratar un tema y un asunto de vital importancia para la vida de nuestra iglesia. De igual forma, yo les sigo animando a que usted pues haga todo lo posible por estar, también trayendo cosas para armar despensas, para ¿cómo se llama? Pues también nuestras ofrendas, nuestros diezmos para el sostenimiento económico. Y obviamente, como decía, en esta reunión tenemos que ver, bueno, qué está sucediendo con nuestro retorno presencial, con las reuniones presenciales. Sabemos que en el ambiente se están haciendo muchas cosas, en las autoridades, la sociedad, pero nosotros también tenemos que hacer lo que nos corresponde.
Y bueno, hermanos, vamos pues a la palabra del Señor en el primer libro de las Crónicas, capítulo número 29, solo el versículo 5, usted búsquelo, vamos a hacer como una especie de viaje alrededor de un tema muy importante, pero que lo vamos a encontrar a lo largo de esta porción de la escritura del primer libro de las Crónicas, entre el capítulo 22, el capítulo 25, el capítulo 28, el capítulo 29. Es como un viaje, un mini viaje en estos pasajes sobre una idea central que ahorita ustedes irán viendo de qué se trata. Es un mensaje que en lo personal quiero decirles que el Señor lo inspiró hace ya bastante tiempo. He tenido la oportunidad de compartirlo ya en varias ocasiones. Tal vez algunos de ustedes que tengan memoria como la de los elefantes tal vez recordarán mucho de este mensaje, pero creo que es oportuno, que es pertinente retomarlo, no olvidarlo. Pablo siempre dice que él no se cansa de repetir las mismas cosas, no como un lavado de cerebro, sino porque a veces los afanes de la vida, las preocupaciones, las ansiedades, los mismos planes personales nos hacen olvidar ciertas cosas que el Señor quiere que sepamos en relación de su reino. Entonces voy a leer el capítulo 29, el verso número 5, pero solamente la última parte, que es una pregunta que el rey David lanza al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, y es la misma pregunta con la que hoy nosotros vamos a tratar de responderla. Y dice así la palabra del Señor: ¿y quién quiere hacer hoy una ofrenda voluntaria a Jehová? Ese es solamente el texto base sobre el cual vamos a reflexionar hoy en este día. Vamos a orar. Señor Dios, en este día queremos pedirte en el nombre de Jesús que nos ayudes, Padre, a entender tu voluntad y a entender tus tiempos, a saber distinguir entre el entusiasmo, Señor, y el desafío queremos vivir una aventura de fe, Señor. Yo creo que por algo y para algo, Señor, nosotros hemos sido sacados de nuestra zona de confort con un enorme riesgo, Señor, que en esa salida pues muchos se extravíen o cambien de rumbo de su vida, pero también, Señor, para poner a prueba nuestra fidelidad y nuestra lealtad a ti, a tu iglesia, a tu reino, a tus asuntos, a tu propósito eterno, Señor, en este lugar. Ayúdanos, pues, Señor, a entenderlo, que si bien es cierto, el fin no es lo material, pero de alguna forma sí refleja, bendito Dios, el objeto de lo que no se puede ver, que es nuestra fe y es nuestro amor hacia ti. Queremos, Señor, que nos guíes y te manifiestes en nuestras vidas. Te lo pido por Jesús nuestro Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a empezar en la exposición de la palabra. Fíjese que el dramaturgo, actor, director y locutor de radio Sergio Zurita dijo durante uno de sus programas radiofónicos que los cristianos evangélicos sentimos mucha envidia por los católicos. ¿Por qué? Bueno, preguntaron sus compañeros cuál era la razón por la que él decía semejantes palabras. Y él respondió más o menos así, parafraseando su respuesta. Dice: porque los católicos tenemos una historia que contar, refiriéndose a su trayectoria a lo largo de los siglos y de cómo esta iglesia ha incidido pues precisamente en muchos de los eventos de la humanidad. Tenemos una historia, tenemos arte, lo que se denomina como el arte sacro, ¿no? Representado o manifestado en esculturas o pinturas o en muebles o en muchas otras cosas. Tenemos música sacra, porque realmente también se conoce mucho acerca del arte expresado en esta fe a través de la música. Dice, pero además tenemos templos mucho más bonitos que cualquier iglesia cristiana en el mundo. Fíjese que viéndolo desde cierta perspectiva artística, desde cierta perspectiva humana, desde una perspectiva cultural, dejando de lado lo espiritual, dejando de lado tal vez otros asuntos profundos, déjeme decir que en ese sentido sí uno se puede maravillar, ¿no?, de estos edificios y de estas construcciones, sobre todo en el detalle, en el arte, en los materiales, en la dedicación que se ha puesto en estos lugares. Y es muy probable que para usted o para muchos las palabras e ideas de este personaje no signifiquen nada. O sea, realmente digan, bueno, él puede decir lo que quiera en relación a su fe o a su religión.
Sin embargo, hermanos, en cierta forma, déjeme decir que refleja la visión que algunos en el mundo tienen acerca de nosotros como creyentes. Tal vez no lo dice así de manera tan clara, pero nos está minimizando, nos está menospreciando y también, hermanos, nos está describiendo. Yo sé que no estamos en una competencia, pero hay que admitir, y como decía hace un rato, dejando de lado los asuntos doctrinales o religiosos o espirituales, es que la ICR y en otras confesiones de fe se puede apreciar un mayor compromiso reflejado y manifestado en las cosas tangibles, en las cosas palpables, en las cosas visibles, como son, por ejemplo, sus construcciones, y que a veces sobrepasan en su belleza, en su arte, en su inversión, en su trabajo, en mucho, en la gran mayoría de los templos evangélicos. Tal vez nosotros a veces nos curamos en salud y tomamos las palabras de aquel diácono Esteban citando al profeta Isaías diciendo: el Altísimo, refiriéndose a Dios, no vive en templos hechos por manos humanas. Libro de los Hechos, capítulo 7, verso 8. Y tiene razón. El problema es que a veces nosotros utilizamos estas palabras para justificar que nosotros no invertimos tanto, o no nos comprometemos tanto, o no trabajamos tanto en los asuntos de la construcción de los lugares donde nos reunimos. Pero déjeme decir que estas palabras que estoy diciendo no son una apología para que nosotros abandonemos lo trascendental, que es lo espiritual, y nos centremos únicamente en lo material. No, pero siento que sí debemos encontrar un equilibrio, mis hermanos y mis hermanas, porque a veces nosotros nos justificamos a nosotros mismos en nuestro pobre esfuerzo, en nuestra pobre iniciativa, en nuestra a veces ausente compromiso cuando se refiere, hermanos, cuando tiene que ver con las cosas del Señor. Yo sé que en el corazón de los judíos del primer siglo, bueno, de mucho tiempo, pero hablando del primer siglo, el templo ocupaba el lugar de Dios. El templo para los judíos era casi Dios mismo, porque ellos creían que Dios vivía en ese lugar. Y estaban en un intento de sacudirles espiritualmente en su conciencia. Querían mostrarles que uno más grande que el templo estaba entre ellos y se llama Jesús. Pero yo pienso que la intención tampoco era irse hacia el otro extremo y entonces menospreciar o, como se dice vulgarmente, patear el pesebre y caer en un completo descuido y una gran indolencia en relación a los lugares donde nos reunimos para alabar a nuestro Dios, dejando simplemente que sea lo que nos sobra o lo que la suerte nos indique. A veces nosotros nos reunimos bajo una lona, con unas sillas o con algunos muebles que en otro tiempo fueron útiles en nuestras casas, alfombras, lámparas, o a veces utilizamos restos de materiales para levantar nuestras edificaciones. A veces son como un Frankenstein, ¿no? Porque tenemos pisos de un tipo, tenemos colores de otro tipo, materiales de otro tipo, porque muchas veces nosotros ya no lo utilizamos y lo donamos para la casa de nuestro Dios. Y como diría mi mamá, son los repelos para el Señor. Hermanos, la construcción de un templo para Dios, para el Dios de la Biblia, no es la prioridad número uno. Pero tampoco significa que le prescindamos de ello, porque sí es necesario. Si bien es cierto que cada uno de nosotros somos un templo de Dios, según Pablo en su carta a los Corintios, en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 16, nos dice que un edificio no puede contener la presencia de Dios. Isaías diría también que el cielo es mi trono y sobre la tierra apoyo mis pies y nadie puede hacerme una casa donde pueda descansar. Y tiene razón, y no porque yo lo valide, sino porque es palabra de Dios.
Pero los templos cumplen otras funciones. Una de ellas, y que tiene que ver un poco con lo que decía el locutor de radio que mencioné al principio, es una especie de monumento a nuestro Dios, que refleja nuestra devoción y la importancia que le damos al motivo de nuestra fe. Déjeme ver si lo puedo explicar un poquito mejor. Un templo no es necesario para la fe. Un templo no es imprescindible para la salvación. Un templo no es lo prioritario ni es lo más importante para la salvación. Eso es irrefutable y es contundente. Pero un templo sí refleja la fe de quienes asisten. Un templo sí manifiesta la devoción, el compromiso, el amor que tenemos hacia ese Dios. Dios, hermanos, nos ha bendecido a nosotros con una superficie de terreno en este lugar. Dios dio los recursos monetarios a hermanos para que se pudiera comprar este pedazo de tierra y en él levantar un lugar donde se enseñe, se proclame, se anuncie el nombre de nuestro Dios. Pero además de eso, hermanos, contamos con el permiso, con la autorización, con el no estorbo de las autoridades para usarlo en los asuntos del reino. Es decir, nosotros no tenemos restricción alguna, no nos cobran una luz especial por usarlo, no hay ahí algún tipo de restricción delegacional o de alcaldía o estatal o gubernamental que nos impida utilizar este espacio para los asuntos del reino. Hermanos, esto inició hace ya bastante tiempo y el tiempo ha pasado y hemos podido dar pasos importantes. Quienes conocen la historia de nuestra iglesia no solo conocen el origen, sino de cómo hemos transitado por diferentes periodos y etapas. Yo podría decirles que cuando llegué a este lugar, el lugar estaba muy abandonado. El lugar estaba muy descuidado. Yo sé que los hermanos en ese tiempo hacían lo que estaba en su mano para tratar de mantenerlo, pero la verdad es que Dios nos ha permitido, gracias a Él, a su fidelidad, a su poder, a su manifestación, a través de sus hijos, levantar este espacio para la honra y la gloria de Dios y para el servicio que Dios disponga de estos espacios. Pero aún nos falta, hermanos, aún nos falta. Y se requieren de ciertos elementos vitales para continuar. Nosotros no teníamos pensado en una pandemia y desde luego que en medio de ella, hermanos, el estar en un espacio reducido o en un espacio cerrado se convirtiera en un riesgo para la salud o el bienestar de quienes aquí asisten. Por eso, hermanos, nosotros creemos que ahora necesitamos que hagamos un esfuerzo para que tengamos un mayor espacio, para que lo que a veces deseamos en la mente se haga real y palpable y no únicamente un sueño guajiro. Hermanos, nosotros necesitamos sentirnos desafiados a dar un siguiente paso. Y yo sé que a veces lo primero que pensamos es en no tenemos, o no somos capaces, o de dónde vendrá nuestra ayuda, pero siempre pensando en términos humanos. Pero ¿sabe qué es lo que hace falta? No vamos a decir que hace falta Dios, porque Dios está aquí. Y no porque seamos buenos o fieles, o seamos lindos o dispuestos, sino porque Él es bueno y Él es fiel a su promesa. Pero ¿qué es lo que hace falta, hermanos? Lo que hace falta, hermanos, es gente que se convierta en algo que yo he denominado como un constructor alegre. En este día, hermanos, revisando la palabra, nos damos cuenta que David, el rey de Israel, nos sirve de inspiración para este tema, porque en medio de todas las cosas que él tuvo que hacer, escribir salmos, conquistar reinos y a veces mujeres, tener hijos, algo que él había puesto en su corazón era ser un constructor alegre. Él sintió en su corazón levantar un lugar en donde el nombre de su Dios fuera reverenciado. Pero independientemente de su deseo, Dios no se lo permite. No le permite a él ser parte de ese sueño que él tenía en su corazón. Y Dios no le permite llevar a cabo. Y dice así en el primer libro de las Crónicas, capítulo 17, verso 4. Así ha dicho Jehová:
tú no me edificarás casa en que habite. ¿Por qué? ¿Por qué Dios coarta el deseo de David de levantar un lugar donde reverenciar su nombre? Y lo hace porque Dios ve que las manos de David están manchadas de sangre, por lo cual él no lo considera digno de construir el templo, pero sí permite que su descendencia sea quien tenga el honor de levantar un lugar especial que refleje a las naciones que Dios está con ellos. Dice así: levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino, y él me edificará casa. Primer libro de las Crónicas, capítulo 17, versos 11 y 12. Pero a pesar de la negativa de Dios, de no ser Él quien participe activamente en la construcción de la casa de Dios, David no se queda cruzado de manos, ni mucho menos aliviado diciendo, bueno, de la que se liberó mi bolsillo, sino más bien él descubre que de otra forma él puede ser parte de ese proyecto, siendo un constructor alegre del templo de Jehová. Porque no solo hay una manera en la que uno puede participar, hay muchas otras en las que nosotros podemos ser partícipes de construir la casa del Señor. Yo quiero que hoy brevemente nosotros podamos descubrir a la luz de estos pasajes cómo se puede ser un constructor alegre y contribuir a hacer realidad el proyecto que el Señor quiere que tengamos. Un proyecto que al pasar la gente por aquí diga, Dios está con ellos, porque pues ¿de dónde los recursos? ¿De dónde las capacidades? ¿De dónde las habilidades? ¿De dónde la gracia? Y nosotros digamos con plena convicción, porque es de nuestro Dios y para nuestro Dios. Dios merece un lugar digno, aunque el mundo le pertenece, pero ¿no cree usted que lo que construimos debe reflejar el tipo de Dios al que amamos, el tipo de Dios al que creemos, el tipo de Dios al que le agradecemos y al que le servimos? Bueno, pues veamos pues a la luz de la palabra cómo es un constructor alegre. Y lo primero que nos dice la Escritura es que un constructor alegre es aquel o aquella que está dispuesto a pagar el precio. ¿Dónde dice eso? En el primer libro de las Crónicas, capítulo 21, verso 24, dice, todo quiero comprarlo por su justo precio, y no tomaré para Jehová que nada me cueste. Los pueblos antiguos han encontrado que la mejor manera de expresarle a su Dios su reconocimiento es a través de un monumento, de una construcción, de un templo, de un santuario o de un monumento. Y David no escapó a esta manera de pensar, como decía hace un rato. En su corazón hay gratitud por todo lo que Dios ha hecho en favor de su vida. Y la mejor forma de expresárselo, además de ponerse a disposición de su Dios, es construyéndole una casa en donde su nombre sea reverenciado. Ya lo dije hace unos momentos. Y también dije que Dios tenía otro plan. David, por ser hombre de guerra, no le era permitido construir casa. Dice, no edificarás casa a mi nombre porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Primer libro de las Crónicas, capítulo 22, verso 8. Y como decía también, David buscó la manera de poder participar de cualquier manera en levantar y de cumplir ese deseo de construir una casa para que se reverenciara el nombre de su Dios. Pero ¿cómo empieza todo esto? En un día de pronto a David tiene la ocurrencia, benditas ocurrencias, de censar al pueblo de Dios. Y parece que a Dios no le gustó mucho que David hiciera esto de contabilizar cuánta gente había en el pueblo. Y se enojó de una manera bastante pronunciada y emitió un juicio contra David y contra el pueblo. Y en tan solo un día Dios mató a 70,000 personas. Obviamente que eso en la conciencia y en la mente de David pesó como una losa de cemento. Y al ver la desgracia de su pueblo, que por su culpa, que por su causa están muriendo los israelitas, él ruega a Dios de que ya no castigue más a su pueblo.
Y es entonces cuando el ángel de Jehová, Dios mismo, se acerca a David y le pide que construya un altar donde Ornán el Jebuseo trilla su trigo. Primer libro de las Crónicas 21:18. Es la única manera en la que se puede detener esta masacre, que David construya un altar a Dios para ofrecer ahí sacrificios, para ofrecer ahí holocaustos, para honrar el nombre de Dios en ese lugar. David obedece. Y lo primero que hace, hermanos, ahora sí que empieza por el principio, obedece y busca a Ornán el Jebuseo y le pide el terreno para construir. Y le explicas las razones. Primer libro de las Crónicas 21:22. Y resulta sorprendente la respuesta que le da Ornán el Jebuseo diciéndole: tómala para ti. O sea, toma la tierra y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Primer libro de las Crónicas 21:23. Esta es la respuesta que muchos queremos escuchar como líderes cristianos. De pronto acercarnos a alguien explorando posibilidades y encontrando abundante generosidad. Tómala para ti, pues si es para Dios, adelante, le pertenece a Dios, y hagan como bien les parezca. Pero Ornán no solo es generoso, sino es desprendido, porque dice en el verso 23: yo daré los bueyes para el holocausto, trillos para la leña y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Caray, de esta gente ya no hay en las iglesias. No solo su generosidad diciendo: ¿quieres el terreno? Te lo doy. ¿Necesitas más cosas? Yo lo ofrezco, yo lo doy todo. Pero lo que realmente me sorprende es que en medio de esta oferta tan jugosa, tan extraordinaria, David saca a relucir su casta como un constructor alegre, diciendo, verso 24, no, todo quiero comprarlo por su justo precio. Pero qué tonto es David, dirían algunos. ¿Cómo desaprovecha una oferta tan tentadora? Se necesita estar loco para no aceptar la ofrenda de Ornán. Pero ¿sabe por qué? Porque lo que Dios quiere enseñarnos a través de David es que todo tiene un precio, hermanos, y hay que pagar el costo. Posiblemente yo le caiga mal en estos instantes o en muchos otros por lo que le voy a decir, pero estamos inmersos ya en una cultura de solo estirar la mano y recibir sin considerar de dónde o quién dio los recursos. Leía yo las noticias en estos días de las enormes filas que en el edificio del Bienestar, ahí en la avenida de Reforma, personas de aproximadamente 65 años formados desde las 3 de la mañana para poder tramitar su tarjeta de ayuda a la tercera edad. ¿Se imagina usted la cantidad de personas que están ahí formadas con el solo deseo de saber que su único mérito es tener 65 años y recibir de parte de un gobierno una dádiva de 3,000 pesos de manera regular? Lo curioso es que hay quienes no coinciden o no comulgan con el gobernante en turno, pero reciben las dádivas del gobernante en turno, o están formados para recibir lo que el gobernante en turno está dando, bajo el argumento de decir de que se lo robe él a que me lo quede yo, mejor me lo quedo yo. Pero esa es la cultura en la que estamos inmersos. Estamos aprendiendo eso. Bueno, ya lo traíamos desde gobiernos anteriores, pero hoy está más claro, está más perfilado que nunca la idea de que únicamente tenemos que estirar la mano. Si es usted de 65 años, estire la mano. Si es usted madre soltera, estire la mano. Si es usted discapacitado, estire la mano. En donde ya los méritos no valen, sino simplemente las condiciones para tener derechos o privilegios. Pero usted se ha preguntado, ¿quién paga? ¿O de dónde sale ese recurso? Porque nada es gratuito, no se genera de manera espontánea. Y le tengo noticias,
no sale del bolsillo de nuestros gobernantes. No es dinero que ellos hayan generado, porque le voy a decir otra cosa, los gobiernos son las empresas más improductivas del mundo. No producen nada, no generan nada, únicamente recaudan lo que otros producen, lo que otros generan, lo que otros ganan, y lo encausan según sus propósitos y según sus intereses. Y por eso no nos preguntamos de dónde viene ese recurso, de dónde vino la despensa, de dónde vino el material, de dónde vinieron los dineros. Y pensamos y nos lo dicen, es gratuito. Pero en realidad no es cierto, mis hermanos. Alguien lo pagó. David puede recibir esa dádiva de Onán, pero él se da cuenta que eso representaría poco o nulo esfuerzo de su parte ante algo que él considera su responsabilidad. La verdad es que a veces creemos que tenemos que esperar que venga un rico o que alguien nos regale las cosas para poder empezar cualquier tarea en el reino de Dios, no solo la de construir. Muchas veces decimos, ¿cómo no ganamos a Carlos Slim y se integra a mi iglesia para que entonces él dé el dinero? Eso sería lo más sencillo. Bueno, en términos muy genéricos sería sencillo. Pero en lugar de eso, hermanos, David, o más bien Dios a través de David nos enseña que un constructor alegre es aquel que es consciente que tiene que pagar un precio justo y necesario en referente a Dios. Hay quienes espiritualizan el reino de los cielos diciendo que todas las cosas son espirituales, y no es así, hermanos. Hay quienes piensan que echando un peso al alfolil o echándole una moneda en el sobre o esperando que los ricos sean los que den, de manera mágica eso se va a multiplicar, pero no es así, hermanos. Nosotros tenemos que pagar el precio de ser parte de una obra extraordinaria como el reino de los cielos, y que implica un montón de cosas: evangelismo, ayuda a los pobres, música, alabanza, servicio, etcétera, etcétera, tantas cosas. Y David le dice a Ornán, el jebuseo: no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocaustos que nada me cueste. Verso 24. Hermanos, colocar un techo, y un techo bien hecho, valga la expresión, tiene un precio y alguien tiene que pagarlo. Claro, decimos, Dios lo va a pagar, claro, pero Dios nos va a usar para pagarlo. Él es la fuente de toda provisión y bendición en cada uno de nosotros, porque somos parte de la familia espiritual de esta iglesia local. Somos los canales mediante los cuales Dios quiere hacer llegar los recursos para el sostenimiento de su iglesia. Siempre miramos para otro lado y nos olvidamos que somos nosotros quienes debemos desprendernos de esos recursos. Estamos esperando un Ornán que venga y nos diga, pues toma el terreno, yo doy todo, claro. Pero se nos olvida que el plan de Dios no es que nosotros nos quedemos centrados simplemente esperando cómo llegarán las cosas. Nadie va a hacer lo que a cada uno nos compete. Nadie va a dar lo que a cada uno nos toca. Yo le invito a que deseche esa idea de que otros son los que deben ser los generosos, que otros deben ser los responsables, que otros deben ser los comprometidos. Si queremos ser un constructor alegre, debemos estar dispuestos a pagar, porque de lo contrario nadie lo va a hacer. ¿Cuánto tiempo llevamos esperando y esperando? Yo no sé qué esperamos, pero han sido unos pocos los que han hecho en su corazón el compromiso de dar. La historia nos sigue diciendo que efectivamente David compró la propiedad de Ornán, y que dicho terreno sería el lugar donde más tarde se levantaría el templo de Jerusalén. En ese tiempo, el santuario y el altar estaban en Gabaón, y David tomó la decisión de que en dicho terreno se hiciera lo siguiente: aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Primer libro de las Crónicas 22:1. Como pueden ver,
el terreno donde se construyó el templo de Jerusalén tuvo un precio y hubo alguien que estuvo dispuesto a pagarlo. En segundo lugar, hermanos, un constructor alegre no solamente es alguien que asume que debe pagar un precio, sino es aquel que se esfuerza constantemente. Dice ahí, mira, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová. Ya había el terreno, pero eso era solo el primer paso, era solo lo primordial. Y David sabe que es solo el principio. En el capítulo 22 de ese primer libro de las Crónicas dice detalladamente cómo David fue acondicionando el terreno para que en su tiempo su hijo y sucesor Salomón edificara el templo de Dios. Es decir, él no dijo, ay bueno, yo ya compré el terreno y ahí que se las arregle como puedan, o yo ya hice mi parte y ahí que les toque a los demás. Pero David no parece el síndrome de la cacerola, aquella que solo sirve para una cosa, sino que él va más allá como un constructor alegre. Y David hace un segundo o un tercer esfuerzo para llevar a cabo la construcción. Dice verso 14 del capítulo 22, dice, mira, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová. O sea que él había guardado cosas, que él había estado apartando algo para la casa de Dios. Pero me llama la atención como dice, con grandes esfuerzos. Y estamos hablando del rey de una nación. No estamos hablando de un obrero o de un sacerdote o de un pastor, o no estamos hablando de un agricultor, estamos hablando del rey. Y él reconoce que para él ha implicado un gran esfuerzo apartar cosas para la casa de Jehová. Yo no sé cuál era la vida rutinaria de David, no sé cómo estaba organizado su presupuesto. Pero me imagino que a diferencia de nosotros, él no estaba pensando en comprar pantallas de X cantidad de pulgadas, o computadoras, o teléfonos, o automóviles. Tal vez eran otras cosas que equivaldrían a su tiempo, no lo sé. Pero lo que sí sé es que él, más allá de las buenas intenciones, tuvo que hacer un trabajo esforzado, sacrificándose, tal vez absteniéndose de algunos gustos para guardar recursos para el templo de Jehová. Y esto demandó de parte de él que un gran esfuerzo. Ahora, el propósito de David no era simplemente que se construyera un cajón con un techo. Eso lo pensaría un cristiano promedio, ¿no? Bueno, mira, aquí tenemos un terreno, le ponemos ahí una malla, le ponemos una lona, le ponemos y ya está, ya tenemos un lugar donde honrar el nombre de nuestro Dios. No, dice en el verso 5, que la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica, por excelencia, para renombre y honra suya. O sea que no se trataba únicamente de poner una caja de zapatos y ponerle ahí un cartón y ponerle un hoyo y bueno, esta es la puerta y hacerle otro agujero y bueno, esta es una ventana. Ahora, déjeme decir que cuando él está poniendo ahí, está poniendo una medida alta, que no es sencilla ni mucho menos es barata. ¿Y qué significa esto? Significa que para poder realizarlo se requiere un gran esfuerzo. No un mínimo esfuerzo, sino un gran esfuerzo. Verso 5 dice, e hizo David grandes preparativos. Recordemos que no es David el que construye, sino su hijo Salomón. Y adelantándonos un poco a la historia, nos damos cuenta cómo cuando David hace la transferencia de los poderes reales a Salomón, le dice, mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Y termina la frase diciendo, esfuérzate y hazla. Es decir, ya lo tienes todo, pero aún así tienes que esforzarte, tienes que dar algo más de lo que has dado. No es simplemente que des la orden para que se construya, sino que hay que hacer un esfuerzo, un trabajo extra, algo más por conseguirlo. Ya él le había adelantado bastante cosas.
Ya lo único que le correspondía era echar a andar el trabajo, un trabajo de gran envergadura, pero él sabía que aún hacía falta más esfuerzos. Si hubieran podido hacer lo imposible, lo hubieran hecho, pero estaban haciendo un gran esfuerzo. Yo recuerdo, aunque fue para otro propósito, pero sirve para la misma enseñanza, que una vez supimos de una hermana que vendía tamales y ella puso en su corazón hacer un extra de tamales para que la venta extra de esos tamales fueran a dar al uso que su iglesia había designado, hermanos. Ella ya daba algo, ella ya participaba de algo y amaba tanto a su Dios, y amaba tanto al reino, y amaba tanto a la iglesia de Cristo, que él dijo, ¿saben qué? Yo voy a hacer un gran esfuerzo, voy a hacer tal vez, si hago 100 tamales, voy a hacer 50 más, y esos 50 más van a ser para la obra de mi Dios. Hoy vemos un gran avance, hermanos, en nuestro templo. Yo no sé, habrá quien lo conoció en otros momentos, y hemos avanzado bastante. Bueno, aún, hermanos, nos hace falta más. Los tabiques no nos caerán del cielo, y ver finalizado un proyecto, es imprescindible que hagamos un gran esfuerzo, un esfuerzo sostenido hasta verlo terminado y ser un constructor alegre. Yo conocí a una persona de esta iglesia que dijo, pues yo me voy a morir y no voy a ver este templo terminado. Hermanos, eso no es sinceridad, eso es falta de fe y falta de compromiso y de esfuerzo. Y por último, la última característica que encontramos en el pasaje, no solamente es que estemos dispuestos a pagar el precio, que seamos personas esforzadas, sino que nos demos cuenta de algo, hermanos, que este trabajo es para Dios. Primer libro de las Crónicas, capítulo 29, verso 1 dice, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. Yo decía hace un rato que siempre hay objeciones. Pareciera que si de pronto utilizamos el ejemplo del pizarrón blanco con un punto en medio y le decimos a la gente qué es lo que usted ve ahí, siempre habrá quien diga, bueno, yo veo un punto negro ahí en medio de lo blanco, es decir, nos fijamos en las objeciones. Y habrá quien piense, bueno, pero es que David era el rey y era rico, ¿no? Ah, bueno, es que los hermanos de tal iglesia viven en una colonia pudiente. Bueno, es que ellos fueron bendecidos por Dios con riquezas extras. Hermanos, en este tiempo y en este país yo creo que nadie tiene dinero que le sobre. Tal vez tenemos cosas ahorradas para imprevistos o para situaciones que vamos a llevar a cabo, pero nadie tiene por ahí dinero que diga, ay, hoy me sobran tantos miles de pesos. No, hermanos. Yo sé que para las cosas de Dios se requiere un gran esfuerzo, pero algo importante, la idea de Dios no era que David lo hiciera solo, que únicamente fuera la obra de un hombre, sino que nos dice en el verso 17 del capítulo 22, dice, asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudaran a Salomón. Ya he utilizado muchas veces este ejemplo. Cuando usted va al cine o cuando usted termina de ver un programa, aunque sea de televisión, de esos baratones, al final siempre pasan los créditos en donde se mencionan a las personas que participaron. Y resulta interesante que nos pongamos a pensar que no pasa únicamente el nombre de alguien. Sí, tal vez está el productor, sí, tal vez está el creativo, sí, tal vez está el director en primer nombre. Pero hay un montón de nombres de gente que participaron, que el que colocó el foco, que el que conectó el cable, que el que puso los subtítulos, que el que iluminó, que el que maquilló, que el que trajo las cosas. Todo el mundo quiere que su nombre salga ahí en los reconocimientos, porque una obra no es obra de una sola persona, no solo porque sería absurdo o loco, sino porque no es lo mejor. Hermanos, no podemos hacer esta obra uno solo. Ahora, hay otra objeción por ahí, que de pronto la gente diga, bueno, es que él quiere eso porque de seguro algún provecho querrá sacar de allí. Pero no, hermanos, nos dice, porque la casa no es para hombre, sino para Jehová Dios. David aclara, para quienes todavía estaban dudosos en participar, que lo que se va a construir no es para ellos, no es para los hombres, sino es para el servicio de Dios.
Todos quienes tenemos más o menos mi edad y vivimos todavía a finales del siglo pasado, recordamos esas terribles historias. Yo no sé si sigan sucediendo, espero que no, pero conociendo la naturaleza del ser humano, tristemente puedo pensar que sí, de cómo los gobernantes utilizaban no solo los recursos públicos para su propio fin, sino que además utilizaban los bienes públicos para su fin. Y de pronto darnos cuenta que el que construyó el metro se llevó la varilla, o se llevó la arena, o se llevó los pisos, o se llevó inclusive a los trabajadores para que le construyeran su casa. David no está engañando a nadie. Lo que él está proponiendo es que el pueblo contribuya a erigir el templo de Jehová y no su propia casa. Yo no estoy animando a los hermanos a que construyan un techo para mí, sino para Dios, porque Él se merece lo mejor. David lo sabía y por eso exhorta a los israelitas a trabajar, a esforzarse para darle a Dios y no a las personas. Claro, aunque nosotros lo usemos y aunque nosotros podamos decir que lo utilizamos, a final de cuentas debe reflejar la pasión que tenemos por nuestro Dios. Por eso, mis hermanos, nosotros debemos, en este sentido, darnos cuenta que este trabajo lo estamos haciendo para Dios. Luego de este discurso del capítulo 29, me llama la atención que David lanza la pregunta, precisamente la pregunta con la que inicié este mensaje, diciendo: ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Él lanzó la pregunta y me llama la atención cómo se sintieron movidos, y la respuesta fue poderosa, porque dice el verso 6: entonces los jefes de familia, los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de decenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrendaron voluntariamente. Lo hicieron, hermanos. No obligados, no coartados, porque ellos pudieron haber dicho: gracias, qué inspirador es tu mensaje, pero no lo vamos a hacer. Pero ellos valoraron, sopesaron los argumentos y dijeron: efectivamente, vamos a ofrendar voluntariamente. Y no como el personaje de Whoopi Goldberg en la película ochentera de La sombra del amor, cuando ella recibe un cheque por varios millones de dólares y el fantasma del protagonista la obliga a darlo a la caridad, así sonriendo y sosteniéndolo con su mano. No, hermanos. El pueblo dio con un espíritu de gozo y alegría. Verso 9 dice: y se alegró el pueblo de haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrendaron espontáneamente a Jehová. Y todo se vuelve una fiesta de compromiso. Y al finalizar, David hace una petición a Dios para que el entusiasmo del pueblo no disminuya con el tiempo. Y le dice: conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón. Verso 18. David sabe que el entusiasmo es pasajero y que se requiere de un compromiso sostenido. Hermanos, una vez escuché a alguien decir que un pastor en la iglesia no necesita voluntarios, sino responsables. Aquellos que de manera sistemática sostienen y llevan adelante los proyectos hasta verlos culminados para la gloria de Dios. Dios no les está pidiendo que se queden sin comer, ni tampoco lo que no tienen, sino que tengan disponibilidad, compromiso, esfuerzo y responsabilidad. Y Él hará y llevará a cabo lo imposible. Si así hacemos, hermanos, veremos grandes cosas de parte de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor Dios, en esta hora te damos gracias por tu palabra y pedimos que ella, Señor, penetre en nuestras mentes y nuestros corazones, y que al igual que el pueblo que escuchó a tu siervo David, también, Señor, en tu iglesia podamos, Señor, responder de la misma forma y de la misma manera. Tenemos incertidumbre en nuestras mentes y nuestros corazones. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Es natural. Pero sorpréndenos, Señor. Amorosamente avergüénzanos, Señor, por nuestra pobreza en la fe. Pero permite, Señor, que estemos dispuestos a convertirnos en alegres constructores para tu gloria. Para que al mirar los que están fuera y aún los que estamos dentro,
nos podamos maravillar, Señor, de lo grande que eres, de lo portentoso que eres y lo real que eres. Gracias, Señor, por todo esto. Y también ayúdanos a construir las vidas de los que asisten a este lugar, porque también, Señor, ellos son el templo de Dios. Te bendecimos y glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, no se olvide que tenemos una reunión presencial, los que puedan estar y los que no, vamos a hacer lo posible porque sea a distancia, pero que podamos estar y podamos participar en el Espíritu del Señor. Dios les bendiga, hermanos, y estamos siempre al pendiente de lo que el Señor nos vaya indicando. Dios les bendiga. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio
Celebraremos en tu casa.